Y buenas tardes con todos. Ha llegado casi la hora del sunset, del atardecer. Y con esto arrancamos hoy el After Office en su tercera presentación aquí en la ciudad de Manta. El año pasado estuvimos conversando acá un poquito, pero además contento de compartir hoy con dos invitados espectaculares. Bienvenidos a este After Office, un espacio en el que queremos conversar. Voy a comenzar contigo, Mario. Quisiera que nos presentemos de una manera distinta. Y hoy vamos a hablar sobre educación y seguridad. Y qué mejor que hablar de educación a través de los libros. Yo quisiera preguntarte, si tuvieras que escoger un libro que hable de por qué te ha inspirado a hacer lo que tú haces hoy, ¿qué libro escogerías y por qué? Bienvenido. Hola, hola, buenas tardes. Qué gusto, qué alegría estar acá con ustedes. Qué honor estar contigo, Luis, contigo, Lupita. Grandes amigos que conozco ya de algún tiempo atrás. Venimos en distintos espacios peleando por fortalecer la democracia y yo creo que eso es lo más valioso de estar acá. Que nos veamos bien los que estamos acá sentados y generemos contactos, generemos vínculos, porque seguramente de aquí van a salir esos liderazgos manavitas que nos van a seguir transformando como provincia. Un libro que me haya tocado, que me haya pegado muchísimo. Recuerdo cuando me estaba graduando del colegio y un profesor, David Salazar, me daba geometría, me dice, ¿vas a estudiar economía? Me dice, léete ¿Por qué las naciones fallan? Why Nation Falls, de Asimov y Robinson, dos economistas muy buenos. Y básicamente te dice que tal vez el factor común para que algunos países hayan desarrollado más que otros son sus instituciones, sus valores. Y eso también te deja un aprendizaje hermoso, porque muchas veces acá en Ecuador nosotros decimos, somos muy productivos, tenemos tantas bondades, porque otros países que no tienen esas bondades han alcanzado niveles más altos de desarrollo o niveles de una madurez política y democrática mayor. Entonces, cuando lo leí, dije, tenemos que hacer algo para cambiar esto, para fortalecer las instituciones en el Ecuador, y en ese contexto pues hemos transitado hasta llegar hoy por hoy a la Asamblea, en donde es un honor representarlos. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor, a nuestro primer invitado. Y con esto, yo quisiera, Lupita, devolverte la misma pregunta. Si hablamos de educación, además que tú tienes un rol hoy dentro de una de las carteras del Estado, en el Ministerio de Educación, ¿qué libro te ha inspirado a pasar todos los procesos que tú has pasado? Tú has participado en gobiernos seccionales, en candidaturas, y hoy desde un espacio fundamental para el desarrollo de cualquier país, que es la educación. Hola Luis, Bienvenido. Oye, buenas tardes con todos. Realmente me da muchísima alegría volver a compartir acá en Manta contigo, con todo el equipo de CAS y bueno, de manera especial con nuestro asambleísta Mario Zambrano y todos los jóvenes que nos acompañan. Creo que es un buen punto de encuentro para poder compartir las preocupaciones, la visión. Creo que los jóvenes no tienen que ser solamente seguidores, sino que también tienen que ser protagonistas, pero no protagonistas por ser simplemente jóvenes, sino porque están llenos de conocimiento. Y estos espacios donde nos permiten el intercambio de conocimiento nos ayudan a que podamos cumplir ese objetivo, ¿no? Y bueno, respondiendo a tu pregunta, realmente, bueno, son algunos libros, pero hay uno que para mí es transversal y como que la vieja confiable de todos, pero creo que nos invita a soñar, a imaginar, a ser buenos y a creer en nosotros, es El Principito. Y de hecho, ahora que soy mamá, bueno, tengo un hijo de 11 años, lo leemos juntos y me parece maravilloso cómo el arte de creer en ti es lo que te permite poder lograr todo lo que tú quieras. Creo que es lo principal. Y por eso, pues, digo yo que es transversal este libro, porque está más bien arraigado a nuestra forma de ser. Y con esto, hoy todos los que me ven me pueden ver hoy vistiendo la piel de la tri. Y es porque, bueno, quienes nos están viendo después, es porque hoy está jugando Ecuador contra Paraguay. Y les voy a pedir su pronóstico, pero antes yo quiero darles mi pronóstico de arranque.
Y bueno, y aunque no ganamos el bolón, hoy vamos a ganar con la tri. Así que vamos a ponerle aquí, de nuevo, no hay que ilusionarse, todos pintados la cara. Pero yo les quiero dar mi pronóstico. Mi pronóstico de Ecuador contra Paraguay es el siguiente. Paraguay tiene una alfabetización del 96% ante el 94% que tiene Ecuador. No obstante, tenemos otros datos destacados con los que también podemos hablar. Ecuador tiene una mayor cobertura en términos de cobertura digital, lo cual es una brecha competitiva importante que tiene Ecuador ante Uruguay. Asimismo, podemos hablar que tiene una data más detallada respecto a la penetración que tenemos y la diferencia entre la brecha de género que ha sido diagnosticada desde lo local y además algo importante que podemos conversar que tenemos respecto a Ecuador es que tenemos casi triplicamos en el número de jóvenes matriculados y de docentes dentro del sistema público de educación. Así que este es mi pronóstico que tenemos hoy en el partido en educación entre Ecuador y Paraguay. Pero antes de arrancar, sí quisiera pedirte tu pronóstico de Ecuador contra Paraguay, si tenemos algún gol que va a ser, algún penal fallado o hecho. Y con esto, además, ponerte la pregunta de cómo podemos ver este periodo que tú vas cerrando de estos 100 primeros días como legislador. Pero vamos por partes. ¿Qué tal si arrancamos con el pronóstico? A ver, yo creo que hoy definitivamente ganamos 2-0, gol de Platita, primer gol de Platita, y el otro yo creo que Niño Moy. Niño Moy va a cerrar un año espectacular con un gol con la tri, y vamos a pelearle y también ya más adelante un poquito más, y vamos a ganarle también a Argentina aquí en Guayaquil. Bueno, y todos tenemos esa ilusión, así que vamos a ir mentalizados, vamos aquí a decretar en conjunto, pero ahora sí, metiéndonos un poco ya en materia, y voy a volver con el pronóstico contigo, Lupita. Acabamos de pasar los 100 primeros días, y yo creo que además los 100 primeros días como un nuevo legislador electo. Tú has venido desde el norte de Manabí, y además estás trabajando en temas de seguridad, que es uno de los temas que estamos viendo. ¿Tú cómo evalúas, cómo ves, qué quisieras transmitir del trabajo, de los retos que vienen aún por delante después de estos 100 primeros días como legislador? 100 días sin duda muy desafiantes. Muchas veces se habla de que los jóvenes tenemos que dar un paso al frente, y algo que nos ha dado la política en los últimos años de elección es que la juventud por sí sola no es garantía de nada. Tiene que venir acompañada de preparación, de capacidad, de ese bagaje también político, en el buen sentido, ¿no? La política es servir, es formar, es generar vínculos positivos. Entonces, en lo personal siento que eso me ayudó muchísimo, porque llevamos algunos años trabajando desde la sociedad civil. Cuando tú llegas a la Asamblea Nacional, siendo un legislador nuevo, en verdad hay tantas cosas que aprender, pero tienes que aprender muy rápido porque las necesidades del país no esperan. Tú puedes saber mucho de un tema, puedes saber mucho de economía, puedes saber mucho de leyes, pero tienes que aprender el procedimiento parlamentario, cómo se presenta un proyecto de ley, cuáles son los pasos hasta que se llegue a votación, en qué momento presentas una moción, cuándo pides un punto de réplica cuando estás debatiendo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y ahí el equipo que tú puedas conformar es fundamental. En los primeros días en materia de leyes, le hemos dado respuesta a lo que la gente nos pedía en campaña. ¿Qué nos decía la gente en todo Manabí? Principalmente, queremos más seguridad. Y ahí, nosotros como Asamblea Nacional le respondimos al país. Aprobamos algunas leyes económicas urgentes que tenían dentro de su espíritu fundamentalmente pegarle a las economías criminales, porque el crimen organizado se financia de alguna manera. Y segundo, fortalecer a nuestros policías, a nuestras Fuerzas Armadas, que sientan la seguridad de que pueden actuar y que la ley los va a respaldar. Bueno, tal vez más adelante podemos debatirlo, ya es otro tema que ahora la Corte Constitucional nos ha quitado algunas de esas herramientas, pero como Asamblea le cumplimos al país desde ese punto de vista. Tengo el honor de ser parte de la Comisión de Seguridad y desde ahí también estamos tratando algunos proyectos de ley, como la Ley de Inteligencia. No sé si la habrán escuchado, un poco polémica, pero es una ley que nos permite adelantarnos al crimen organizado. Yo le decía un día a un opositor, es que en ese tiempo recuerdo que en la bahía de Guayaquil explotaron unas bombas. Yo le decía a esa gente, no va con un letrero en el pecho que dice voy a detonar unas bombas. Pero por eso mismo nosotros necesitamos como Estado adelantarnos, saber cuándo va a pegar el crimen organizado para evitar que pegue, no esperar a que suceda una tragedia. Por eso era necesaria una ley de inteligencia
la trabajamos desde la comisión. Hemos también transparentado muchísimo el tema de las organizaciones sociales con otra económica urgente, pero en términos generales nos hemos enfocado en seguridad, nos hemos enfocado en crecimiento económico y nos hemos enfocado también en democracia y representatividad con el Código de Democracia y las reformas que fueron por ahí. Y yo creo que vamos a volver sobre estas temáticas en un momento, pero además un poco aquí avanzando, y tal vez para arrancar contigo, Lupita, yo no quiero quedarme sin tu pronóstico, así que vamos a entrar en la temática, pero antes de arrancar, ¿cuál es tu pronóstico del día de hoy? Yo creo que optimismo un 2-1, si podemos Optimismo un ganar. 2-1, ok, 2-1. eso vale. Pero yo creo que es valioso porque ponernos la camiseta de la TRI también representa el ponernos la camiseta del Ecuador y pensar en país. Porque resulta que estamos viviendo algunos retos complejos en el país y requerimos generar un diálogo transversal que nos permita generar acuerdos mínimos sostenibles en el tiempo. Y para eso es importante el poder entender las problemáticas que afrontamos. Y hoy tal vez desde tu rol, desde el Ministerio de Educación, yo quisiera preguntarte ¿cuáles son estos 3 retos importantes que crees que afronta hoy la educación en el país? Bueno, primero hay que cerrar esa brecha de educación entre la educación pública y privada, que es el gran reto. Además, me parece importante comentarles que ahora, por ejemplo, en nuestra provincia, en Manaví, con este programa para cerrar la brecha digital, por ejemplo, se está fortaleciendo en la ruralidad, en aquellas instituciones educativas unidocentes, con computadoras, con laptops, con parlantes, con proyectores, para que estos niños de la ruralidad, que de acuerdo a la distancia que tienen muchas veces, es su única oportunidad para poder estudiar, pues tengan unas herramientas adecuadas a lo que los niños, por ejemplo, el casco urbano, no pueden tener. Entonces, primero, principalmente es en el tema de cerrar estas brechas. La alimentación es muy importante. La integración también de valores que se habían perdido y que actualmente se ha incorporado en la ética, la cívica, en parte del pensum académico. En algún momento nos quitaron esto, pero hoy nos damos cuenta cuánta falta hacía. Todos decimos que la primera educación viene desde casa, pero cuántos niños, niñas y jóvenes lamentablemente en sus casas no tienen esta educación de valores y olvidamos la importancia de la honestidad, del respeto a los mayores, del respeto a las leyes, del respeto a los reglamentos. Y luego hoy en día vemos una sociedad de manera general, no quiero especificar, de manera muy general, está en decadencia, que normalizamos la violencia, que normalizamos la corrupción. Y realmente para nosotros ese es un gran reto y en lo que estamos trabajando. Recordar que los problemas de seguridad no solo se combaten con las armas, ni con militares ni policías en las calles. Se combate con la educación, con cultura y con deporte. Justamente por eso ahora el gobierno está integrando el Ministerio de Educación, lo está integrando con cultura y deporte, bueno, la CNECIT también, para lograr esa integralidad de los procesos y poder trabajar de la mano bajo un plan que nos ayude a mitigar toda la difícil situación que estamos viviendo. Cuando hablamos del crimen organizado, ahí viene la importancia de la conceptualización de las cosas. Porque a diferencia de, por ejemplo, el terrorismo que tiene un móvil tal vez de valores, más allá de que sea distante a lo que se está haciendo, el móvil del crimen organizado son los recursos. Y para guerrear contra el crimen organizado, definitivamente tenemos que hablar en cómo golpeamos sus ganancias. Si golpeamos en temas básicos que no golpean la estructura económica, realmente no estamos afectando el desenvolvimiento de todos ellos. Y por eso yo quisiera preguntarte, tú mencionaste 3 leyes económicas urgentes, dijiste que esto era una herramienta fundamental para pelear contra el crimen organizado. Si hablamos desde esta lógica, ¿de qué forma golpeaba la estructura económica? ¿Había alguna forma? ¿Se estaba pensando qué podemos encontrar de esta normativa de la gente que no ha tenido la oportunidad de revisar estas leyes, las normas, etcétera? A ver, iniciamos con la ley de solidaridad. Ustedes han de haber escuchado. Se empezó básicamente a establecer y a tipificar algunos delitos conexos. Se empezó, por ejemplo, también a establecer de que no solamente tiene que ser sancionada una persona que saca una metralleta y dispara. Como son estructuras nacionales y transnacionales, hay gente que los apoya, o por ejemplo decía, no, es que solamente estuvo en mi hacienda unos días ahí escondido, no tengo nada que ver. No, está colaborando directa o indirectamente con el crimen organizado. Entonces,
atacas esa estructura, no teníamos esa definición, le permites también a la empresa privada poder apoyar. En esa ley tú estableces, por ejemplo, que se puede deducir hasta el 30% del impuesto a la renta, o sea, de lo que tú pagas en impuesto a la renta, hasta el 30% tú puedes, en lugar de pagar directamente a la SRI, más bien comprar insumos, equipamiento, que sean útiles para las Fuerzas Armadas y de esa manera agilitar. ¿Y esto es como una donación directa a la empresa privada? ¿Se destinan los recursos del gobierno central, lo gestiona? ¿Cómo está pensado? Exactamente, o sea, la empresa manifiesta su intención de hacer la donación, pero también tenemos que tener cuidado de que una empresa no vaya a decir, compro 2 motos, me costaron $100,000 y me lavo las manos. No, manifiesta su intención y obviamente ahí entran los ministerios rectores, el Ministerio del Interior, las autoridades del Estado, que tienen un catálogo, que tienen un proceso, que saben dónde direccionar, pero esto nos ayuda muchísimo porque, a ver, en el Estado, más o menos cómo funcionan las cosas, cositas más, cositas menos, la empresa en este periodo fiscal, en este año, tiene sus ingresos, paga sus impuestos, va al SRI, va al Ministerio de Finanzas y recibe muchas veces esos recursos de este año que se recaudan, por así decirlo, en la siguiente proforma es donde se van a ir ejecutando. Entonces, acá estamos ganando 1 año o 2 años en la compra de estos bienes necesarios. Teníamos, por ejemplo, la ley de áreas protegidas, que acá en Manabí nos beneficia muchísimo porque tenemos 8 áreas protegidas en Manabí. Fomenta el turismo, fomenta el crecimiento económico para la gente que vive en esas zonas, pero a su vez también en estas zonas protegidas da la posibilidad de que las Fuerzas Armadas, que la Policía Nacional, en conjunto con la comunidad, vaya a proteger esas zonas. Porque ¿qué pasaba? Sobre todo en provincias de la Amazonía. Hay mucha minería ilegal y estaban destruyendo los ecosistemas y esa minería ilegal, esos recursos iban a financiar justamente al crimen organizado. Entonces, estamos pegándole y pegándoles de la Asamblea Nacional, otra hace poquito, la Ley de Transparencia Social. ¿Qué identificamos también? Que habían algunas instituciones, fundaciones, que eran utilizadas para lavar dinero, para financiar el crimen organizado. De hecho, acá en Manabí, en el año 2019, se cerró un instituto de pensamiento político, entre comillas, porque se descubrió que no tenía ninguna actividad social, no cumplía su razón de ser, para lo que funcionaba era para recibir unos fondos de un banco de Venezuela, capacitar gente para que haga bombas molotov y vaya a lanzar en las protestas y pagarle a ciertos actores políticos del pasado, gracias a Dios del pasado, para que sigan desestabilizando a los gobiernos democráticos. Entonces, también aprobamos esa ley para evitar que se utilicen las organizaciones sociales como un vehículo para lavar dinero. De los distintos frentes hemos intentado irlo cercando, irle cerrando la puerta, porque para esta gente es un negocio. Ellos necesitan dinero para movilizarse, necesitan dinero para comprar su armamento, necesitan dinero para muchas cosas. Y si tú le cierras la puerta a las economías criminales, tarde o temprano se van a ir debilitando y el Estado les va a ganar. Lupita, tú nos mencionabas sobre que el mecanismo para guerrear en contra de las estructuras criminales es la educación. Y yo quiero aquí tal vez tomar esto de alguna característica de la delincuencia organizada es que permea y corrompe diferentes estructuras. El día de ayer cerramos el día con la lamentable noticia de que había existido el asesinato de una menor de edad afuera del colegio. Esto nos hace pensar de que las estructuras criminales están también penetrando dentro de las unidades de educación. Y esto es una preocupación para todos. Si se logra corromper a la juventud, ¿qué generaciones van a venir adelante? Sin duda alguna, Luis, bueno, creo que ese tema es bastante delicado para nosotros desde el Ministerio de Educación, puesto de que no solamente los estudiantes, sino también los docentes, pues están expuestos día a día. Cambiamos de modalidad, de cierta manera, en el momento que se dan los hechos a modalidad virtual. Y justamente hoy día que estuve en la parroquia Picuazá del Puerto Viejo, hablábamos sobre la situación y yo les decía, ¿qué tal si como Ministerio de Educación se suspendieran las clases? Y resulta que muchos jóvenes dentro de sus hogares, padres, no están en casa, se van a trabajar. Y estos jóvenes son vulnerables a que en este espacio vacío, en este espacio sin clases, puedan ser una presa fácil para estas agrupaciones. En ese sentido, como Ministerio de Educación, de acuerdo a lo que
ha dispuesto Presidencia a través de la ministra Alegría Crespo es que las clases se mantienen, se han incorporado en el pensum el tema de la ética, valores que tienen que fortalecerse, incorporarse. Además, en los últimos días fue de conocimiento público de que el Ministerio del Interior con el Ministerio de Educación se han unido para poder incorporar dentro de las estrategias de que la Policía Nacional puede ingresar a las instituciones educativas, siempre y cuando pues, se levante una denuncia por parte de la autoridad para tratar de controlar e investigar aquello. La consigna es que las instituciones educativas son un centro de paz, son un centro de integración y por lo cual pues, llamamos a la comunidad al respeto de aquello, ¿no? Mario, aquí tal vez quisiera salir un rato, bueno, un mix, tal vez ir a tu proceso de vida y aterrizar un poco en las necesidades que tiene el país. ¿Tú crees que necesitamos comenzar a repensar tal vez el formato de educación? Porque en algún momento, por una decisión política, se tomó la decisión que las únicas universidades que funcionan son las universidades que solo se dedican el 100% del tiempo a investigar. Desde tu experiencia, al haber cursado con una universidad privada, al haber estudiado en el exterior, ¿esto podría ser beneficioso, no, para el país? Completamente de acuerdo. Necesitamos tener una profesionalización de los estudios, aumentar la vinculación con las empresas, a repotenciar en la etapa secundaria, en los colegios, la formación técnica, los colegios técnicos. Todos queremos y todas las autoridades quieren que, por supuesto, nuestros jóvenes, nuestra gente, tenga el más alto nivel de estudio posible. Pero muchas veces la vida no es tan fácil y a veces los jóvenes que están en condiciones socioeconómicas más complicadas, si salen del colegio con algunas herramientas técnicas para poderse defender en la vida, para poder acceder a un trabajo, créanme que eso puede hacer la diferencia entre que ese joven siga adelante o que caiga en las manos del crimen organizado. La consulta popular que se está planteando ahora tiene un tema clave. Y perdón que me salga un poquito, pero tocábamos el tema de los jóvenes y sus oportunidades, que es el trabajo por horas, en este caso el turismo. Conversaba con un joven en Jama. Jama es un cantón muy turístico y una señora de un restaurante. Entonces ellos decían, la señora del restaurante decía, yo tengo que cerrar porque a mí me va bien los fines de semana. Viernes, sábado y domingo viene harta gente, se pide sus camarones apanados y luego se va. Y entre semana no vendo nada. Y el joven decía, yo entre semana paso estudiando y el fin de semana me gustaría tener un trabajo. Entonces, imagínense si nosotros tenemos la posibilidad de que esa señora con ese joven se junten a través de un mecanismo formal y legal, no de la ilegalidad, vamos a empezar a generar muchísimas plazas de trabajo, muchísimas oportunidades para los jóvenes, empezar a que los jóvenes se vinculen cada vez más con la empresa a la par de lo que están estudiando y que puedan, cuando están estudiando, aplicar lo que están aprendiendo en la parte profesional. Eso es clave, eso es fundamental. Hay que aprovecharlas, definitivamente, Luis, para ser conciso con tu pregunta, definitivamente tenemos que empezar a replantearnos aquello y también empezar, a ver, tal vez tengo un sesgo ahí, yo estoy en la San Francisco, una gran universidad, al igual que las universidades manavitas, pero hay algo hermoso ahí, que es el colegio general. No solamente si tú eres abogado o economista o ingeniero te forman en esa área del saber de principio a fin, sino que te dan un poco de filosofía, te dan un poco de cultura, te dan un poco, bueno, de idiomas, de deporte. Un día yo le preguntaba a mi rector, porque estaba, perdón la expresión, enojado, cabreado, porque yo quería aprender macroeconomía, microeconomía, y me decían, ándate a aprender historia latinoamericana. Yo le decía, pero no, yo quiero aprender economía. Y me decía, el rector, en ese tiempo, Carlitos Montúfar, cuando tú te sientes en una rueda de negocio, cuando tú vayas a un proceso de contratación, van a haber 100 economistas, internacionales, nacionales, pero tal vez pueda hacer la diferencia de que tú sepas de política, de que tú sepas de cultura, de que tú sepas otro idioma. Y bueno, Lupita, hemos abordado unos temas muy complejos, muy duros, y yo quiero un poco ir bajando ahora la conversación, porque entramos de golpe porque los retos que afrontamos son así de complejos. Pero ahora yo quisiera romper un poco y aprovechando la lógica de venir nosotros hasta Manabí, es que las cosas en Quito se viven muy distintas de las que se viven en Manabí.
Es decir, la realidad es distinta, los retos son diferentes y yo creo que lo valioso de conversar con personas que ejercen liderazgos acá es tener esa visión del hecho de lo que es estar en territorio. Entonces yo quisiera aquí preguntarte un poco, ¿dónde ves tú estas peculiaridades de los retos que se afrontan aquí en Manabí, que tal vez puedan ser distintos al resto del país? Este es un espacio justamente para poder visibilizar estas peculiaridades que hay. Sabes que yo pienso que de manera muy particular tengo que aceptar que uno de los retos con su debida particularidad son los informes unidocentes, ¿sabes? Porque creo que quien no siente, quien no entiende, sería muy fácil decir, esas escuelas unidocentes, qué mala calidad de educación que le puedan dar a los niños. Porque en nuestra cabeza existe un ideal de educación, un ideal de que los niños tienen que tener una maestra por año, un ideal de que deben de tener un curso de computación. Tenemos un ideal. Sin embargo, el ideal es una cosa y la realidad es otra cosa. Nosotros no podemos gobernar en función a un ideal que funciona en otro país. Nosotros tenemos que trabajar en función a resolver las realidades que tenemos en cada territorio. Bien, tú lo decías. De hecho, a nivel nacional, Quito es una realidad muy distinta a la de la costa. Nosotros tenemos un fuerte problema por la desnutrición infantil, diabetes también infantil en muchos niños. Cuando se mete a un cantón, digamos, te vas al medio y te vas al último rincón del medio, en donde no hay red de alcantarillado, no hay red de eléctrica, en donde no hay vialidad y está a 1 hora y media del casco urbano de Olmedo. Tú te das cuenta y dices, qué importante es poder darle la oportunidad, así sea que hayan 10 niños para que puedan estudiar. Es la única, posiblemente sea la única posibilidad para que estos niños puedan cumplir su educación general básica. Y solo quien ha recorrido la ruralidad, quien entiende las distancias, quien entiende la parte económica de muchas familias manavitas, entiende por qué la necesidad y la decisión valiente también de de reaperturar estas instituciones. Y yo, Lupita, sí quiero destacar algo muy importante. Primero, destacar el labor de la función pública, porque muchas veces es muy sencillo desde un escritorio en Quito señalar el trabajo de lo que está pasando en determinados lugares del territorio, porque es difícil comprender. Así que creo que es lo valioso de poder también retroalimentar y por eso mi pregunta. Y lo segundo es que nunca más vuelvan decisiones centradas de un escritorio que pueda afectar la educación básica, intermedia, superior de un plumazo sin entender cuáles son las realidades locales, por lindas que puedan parecer. Así que primero yo quisiera extenderte una felicitación desde las personas que trabajan en territorio por la educación, porque como decía Mario, no hay forma que se desarrolle un país, que cambien los valores si no es apostando por la educación, entendiendo los retos que tenemos por delante. Así que... Y por eso yo justo decía, la diferencia entre el ideal y lo real. No podemos actuar bajo un ideal que posiblemente pueda funcionar en otro país. Tenemos que trabajar en función a poder resolver nuestras realidades. Y de ahí los temas más sociales que personalmente me afectan, como escuchar abusos en cuanto a los niños, pero no sabemos, no entendemos la realidad de ese niño. Posiblemente ha sufrido un abuso psicológico, un abuso sexual, y cuando ya ves esto, te golpea fuerte y tú dices, esto hay que terminarlo ya. Y esto es una reflexión importante porque a veces se transparenta la falta del cuidado de las familias cuando es el núcleo de arranque y de cuidado de los niños y que les genera el vínculo de pertenencia, que muchos de esos, al ser inexistentes, termina vinculándolos con estructuras criminales. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas. Soy María Gracia Murillo, activista, miembro de la RJL Manabí, Rota de Comida, varias cosas. Me gusta ser una persona activa. Y bueno, tengo 2 preguntas el día de hoy. Una para usted, Mario, y otra para usted, Luis. En la primera va como activista ambiental, es lo que soy. Usted había mencionado el tema de las áreas protegidas, de la ley que se aprobó. Quisiera preguntarle cuáles son los mecanismos de control que se van a establecer para que lo privado, la parte privada, intervenga en las áreas protegidas, porque sabemos que lastimosamente este país no tiene muy buenos controles. Se vio en el caso de Olón hace casi 2 años e incluso tenemos ahora un caso muy fuerte con Quimsacocha.
que se sabe que tuvo una consulta previa, pero aún así se está aprobando la minería. La parte para Lupita también es sobre que hace unos días escuché las declaraciones de la ministra, cómo mencionaba que se implementaba ahora como materia lo que era dar muchos de primeros auxilios. Siento yo que es como prepararlos para una situación de violencia donde digas, si te pasa algo, tienes que afrontarlo. Entonces quisiera preguntarle cuál cree ustedes desde el punto de educación que podría ser alguna consecuencia. Gracias. Te establece la ley algunos controles bastante específicos que no tiene que ser infraestructura, obviamente, que afecte al medio ambiente y demás, pero yo me quedo con algo fundamental, que es la participación de la comunidad. Porque tú lo has dicho, muchas veces como ciudadanos no tenemos la confianza en algunas instituciones, pero si en estos procesos tú necesitas que la comunidad sea parte y apruebe la toma de decisiones, creo que es un control muy bueno, muy fuerte, que obviamente te va a prevenir de que se dañe el medio ambiente, porque la gente que está ahí no va a querer eso, pero que a su vez también abres la ventana, abres la posibilidad de que tengamos infraestructura sostenible, ecológica, por ejemplo, senderos, letreros en distintos idiomas, duchas, por ejemplo, en las zonas protegidas que están cerca de la playa, que nos va a permitir fomentar el turismo y que esas comunidades que lastimosamente, dadas algunas restricciones que existían antes, estaban un poco condenadas a vivir en condiciones de pobreza, ahora a través del turismo sostenible y responsable tengan una posibilidad real de salir adelante. Pero respondiendo a tu pregunta, básicamente eso, lo que te digo, que bajo ningún concepto la empresa privada va a poder adueñarse de estos territorios y que la comunidad es un eje fundamental para la toma de cualquiera de estas decisiones y la comunidad va a proteger a su zona y a su área protegida. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Liz, primero hay que entender algo, ¿no? Hay ciertas disposiciones del Ejecutivo que luego se asientan en diferentes niveles de gobierno. En ese sentido, es importante pues, esperar estos lineamientos. Sin duda alguna, también como lo he venido mencionando, el trabajo que estamos realizando se asienta a nuestra realidad. Insisto, esta crisis de seguridad no se combate únicamente con militares y policías en los calles. Se combaten con educación, cultura y deporte, pero de la mano de los padres de familia, de la mano de los niños y niñas y también de los jóvenes. Y con esto estamos llegando ya a la parte final y yo quiero robarme una conclusión importante que no ha sido el tema de conversación de hoy, pero siempre tiene que ser un tema central. Y es la sostenibilidad fiscal, porque hablamos de seguridad, hablamos de educación, y sea cual sea el formato, el tamaño del Estado que queremos tener, la forma, tiene que ser un Estado sostenible, que sea un Estado el cual nosotros podamos financiar en las condiciones que nosotros como sociedad hemos acordado. Que esto significa los impuestos que queremos pagar, el nivel de endeudamiento que podemos manejar y cómo en base a esto podemos presentar una propuesta sostenible que no embargue las generaciones del futuro. Y con esto vamos a entrar a la etapa final sin antes agradecer a todos quienes han hecho posible este espacio. Y en primer lugar, a nuestro socio organizador de Operación 593, a Ecuador Joven. Y aquí también les pido que vayan anotando aquí todos los nombres de quienes nos han apoyado para que los puedan también ir siguiendo en redes sociales. A la FEUPE, a Rotarac, a la RJLE, a la FEUEULIAM y a la JCI Manta. Por favor, les pido un fuerte aplauso para todos ellos, quienes nos han apoyado para tener este espacio el día de hoy, de poder compartir, porque esto es política. Política es poder sentarnos frente a la gente que ha elegido a sus representantes o a quienes están ejerciendo espacios de incidencia y poder conversar sobre las realidades, los retos que tiene el país. Así que agradecerles además a todos ustedes, porque hoy está jugando el Ecuador, pero queremos que el Ecuador gane, y no solamente en el partido, sino que gane con ciudadanos que podemos estar conectados y dispuestos a dialogar para llegar a unos acuerdos mínimos que permitan al Ecuador desarrollarse. Y con estas palabras quisiera pedir el cierre que tenemos, las conclusiones, las últimas, y ya que Lupita tienes el micrófono en mano, te voy a pedir que arranques, por favor, con estas palabras de cierre. Bueno, agradecerle a todos ustedes, gracias Luis, que no se pierda la costumbre de que cuando vengan a la cámara y pues nos haga parte, ya sea como parte
de los speakers o como público. Siempre es chévere poder compartir, todos los días aprendemos. Y bueno, de manera general, ¿sabes qué? Como una conclusión, creo que lo importante de que los jóvenes seamos parte de estos procesos, y lo digo como que de manera súper transparente, es que tenemos una vibra positiva, somos sanas, somos buenos, no tenemos una consigna de mañosería dentro de las instituciones públicas, no tenemos una consigna de corrupción. Creo que somos puros, la verdad. Y todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón. A veces dicen que la juventud es sinónimo de no tener experiencia. Posiblemente tengan razón en que no tenemos experiencia para la corrupción, no tenemos experiencia para estar detrás de alguna situación de afectar los bienes o fondos públicos, y creo que a eso posiblemente se refiere. Importante de poder ser parte de ese aporte a ustedes. A veces ciertos jóvenes no quieren ser parte de la política porque se ha dado esa mala fama de que la política está llena de malas personas. Pero, ¿cómo no? Si de repente quienes somos buenos no nos empoderamos de esta situación y decimos, aquí estamos para cambiar. Imagínate que nos toca lidiar día a día con funcionarios, con rectores, no todos, por si acaso. Hay gente muy valiosa en el sector público y no por uno podemos desprestigiar a todos. Pero también hemos visto corrupción y eso es lo que está en contra, en frente, tanto al gobierno. Me siento orgullosa de ser parte de aquello porque no podemos tolerar que rectores, que docentes, que ciertos rectores, que ciertos docentes, no todos, me parece importante recalcar, abusen, que sean parte de una corrupción. Eso se acabó. Y para eso estamos nosotros como jóvenes, en el grupo, en el de nada, con las ganas de cambiar el mundo. Posiblemente no cambiemos el mundo, pero solo con cambiar el mundo de una persona ya hemos ganado bastante. Así que muchísimas gracias, Luis. Qué chévere estar al lado del Mario. Todo mi cariño y admiración para todos los asambleístas maravillas. Saludos a todos quienes nos representan. Con amor por Manaví, por el país, pero sobre todo con valentía. Muchísimas gracias, Luis. Miren, a muchos de ustedes yo los he visto en diálogos, en iniciativas juveniles, y yo solamente les quiero pedir un favor: que no desmayen, que sigan adelante, que sigan con fuerza. Yo estuve ahí en ese lugar, fui parte de muchísimas organizaciones, estaba martillando y martillando, a veces cuando pensaba de que ya no habían posibilidades de seguir avanzando para encontrar una opción de servir al país, cuando decía tal vez no soy escuchado. Todo ese caminar, todo ese trajín, todos esos amigos que hicimos en esa dirigencia sana, en esa militancia política sana, valió la pena. Vino un líder, vino un presidente que se tomó en serio darle el protagonismo a los jóvenes, darle el protagonismo también a las mujeres. Hoy por hoy estamos frente a la asamblea más joven y más femenina de la historia, y eso es digno de rescatar. Pero lo que ustedes están haciendo es muy loable. Por favor, no se desanimen. Yo se los apuesto, estoy dispuesto a apostar lo que sea de que aquí, los que están aquí presentes, de este grupo humano van a salir los futuros líderes de la provincia, concejales, alcaldes, prefectos, futuros asambleístas. Y eso también, a mí en lo personal, como un asambleísta por la provincia de Manaví en estos momentos, me conlleva a un desafío, a un reto, a una obligación, que no es hacer un buen trabajo, es hacer un trabajo excelente, porque estamos representando a la juventud manavita. Y si nosotros hacemos las cosas de buena manera, de manera correcta, de manera transparente, le vamos a abrir las puertas a nivel nacional a todos ustedes que tienen esos sueños de servir al país. Agradezco a la CAS porque rompe esquemas a la vez que fortalece la cultura democrática en el país. Luis, a ti y a todo el equipo de la CAS, eterno agradecimiento. Cuenten con este servidor para seguir fomentando estas iniciativas, comprometerlos en la medida de lo posible a llevarlo también al norte de Manaví. Por ejemplo, acá está Juan de Rocafuerte, podemos tener algo en Rocafuerte, en Chón, en Pedernales, en Bahía. Ojalá que lo podamos seguir replicando en los distintos cantones. A Manta lo quiero muchísimo, tuve la suerte de vivir acá. Chicos, sigan adelante. Gracias por haberse dado el tiempo. No lo duden que esto va a valer la pena. Y decirles siempre que es un honor representarnos en la Asamblea Nacional. Cada día me voy a seguir esforzando para que ustedes se sientan orgullosos de este servidor. Muchas gracias. Ay, como que ya. Mejor. Ahora quiero pedirles un fuerte aplauso para ustedes que están aquí en un jueves de la tarde hablando sobre lo que importa del país.
Y por último, recordarles que la educación es la herramienta más potente para poder cambiar al mundo, al Ecuador, los valores, las creencias y construir un país más libre, más democrático, más solidario. Así que agradecerles a todos ustedes y recordarles que la democracia es responsabilidad de todos. Muchas gracias, una buena noche.